Bueno, la idea de este video es ver un poco la solución a la pregunta 2 planteada en el parcial de 2018, donde nos pide implementar la función f de x es igual a menos x, utilizando multiplexores, y nos dicen que los números están representados en complemento a 2 de 3 bits. Nos limitan el rango de los números a tener en cuenta a menos 3 a 3. Y en particular, bueno, esto lo que significa en principio es que f de menos 3 va a ser igual a 3, f de menos 2 va a ser igual a 2, f de menos 1 va a ser igual a 1, f de 0 en principio va a ser igual a 0, f de 1 va a ser igual a menos 1, f de 2 va a ser igual a menos 2 y f de 3 va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Como nos piden que los números están representados en complemento a 2 de 3 bits, estos cuatro números se representan igual que en binario, ¿sí? O sea, el 0, el 1, el 2 y el 3 se representan igual, y lo que cambian son las representaciones para menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Em, pero en principio, si queremos ver la representación de menos 1, por ejemplo, esto, si recuerdan, es hallar el complemento a 1 del número, ¿sí? O sea, el 1 es 0, 0, 1. Esto yo lo transformo en 1, 1, 0, que sería el complemento. Y a esto le tengo que sumar 1 para obtener la representación en complemento a 2. ¿Sí? Entonces me quedaría 111. ¿Sí? Entonces, si vemos la tabla de verdad que vamos a plantear, tenemos que el 7 equivaldría a el menos 1. ¿Sí? Con el 2 pasa más o menos lo mismo. Vamos a tener que el 2 es 0, 1, 0. En complemento a 1 esto se transforma en 101, y si le sumamos 1 nos quedaría 110, que sería 6 en binario, pero en nuestra representación termina siendo el menos 2. Esto se repite para menos 3 y menos 4. Entonces, viendo la tabla de verdad de esta función, podemos ver como que la combinación de la entrada 2, 1 y 0 forman un número, y esa es la preimagen a la cual se le va a asociar una imagen que va a ser el número formado por las salidas 2, 1 y 0. Entonces, en particular, el 0 va a tener imagen 0 en principio, el 1 va a tener imagen menos 1, que habíamos visto que era el equivalente a 7 en binario, así que va a ser 111. El 2 va a tener menos 2, que era 110. El 3 va a tener imagen menos 3, que era 101. Y para 4 nos pasa que, o para menos 4 en realidad, nos pasa que no tenemos ninguna imagen dada, así que en principio para nosotros es transparente la imagen que le pongamos. Después vamos a ver que nos conviene ponerle una imagen en particular, pero en principio le podríamos poner cualquier imagen y también sería correcto. Para el menos 3 tenemos que la imagen es 3, así que vamos a poner el 11. Para el menos 2 la imagen es 2, así que vamos a poner el 10. Y por último, para menos 1 la imagen es 1, así que vamos a colocar 0, 0, 1. Y con eso entonces queda la tabla de verdad para esta función de f de x es igual a menos x. Bueno, para implementar entonces el circuito utilizando multiplexores de esta tabla de verdad, lo que podemos hacer, como los multiplexores únicamente tienen una salida, es implementar tres multiplexores, de forma tal que voy a estar implementando una función para cada uno de mis bits de salida. Es decir, que para la salida, el bit de salida 2 voy a implementar una función, para el bit de salida 1 otra función, y para el bit de salida 0 voy a implementar otra función, que las puedo plantear en términos de sigma, como hacíamos en los videos anteriores, de forma tal que la función correspondiente a la salida 2 va a ser sigma de las entradas 1, y esto lo vemos con binario normal, no con complemento a 2. Para la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3 en principio. Luego para la salida 1 vamos a tener sigma de, va a ser 1, 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Y para la salida 0 vamos a tener 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, como en los videos anteriores, hacer cada una de estas funciones utilizando un multiplexor distinto, de forma tal que voy a tener tres multiplexores alineados, para los cuales cada una de las salidas de los mismos me va a determinar uno de mis bits de salida del circuito global, por así decirlo. Pero en particular, lo que nos pasa acá es que el bit de salida 0, si ustedes se dan cuenta, siempre coincide con la entrada 0. A ver, se podría evidentemente implementar la función utilizando un multiplexor, digo, no pasaría nada, pero podemos
no utilizar un multiplexor, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, siempre las entradas son iguales a las salidas. ¿Sí? O sea, 0 es igual a 0, 1 es igual a 1. Como acá podíamos poner cualquier valor que quisiésemos, lo que vamos a hacer es poner un 0 en vez de x, vamos a poner directamente un 0. Es más, vamos a directamente reemplazar todo este valor por un 0, de forma tal que tampoco toco estas funciones en función de sigma. Y sigo estando igual, ¿no? Porque 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, 0 es igual a 0 y 1 es igual a 1. De esta forma que logro, me ahorro el tercer multiplexor. El multiplexor que correspondería a la función de la salida 0, en realidad va a ser simplemente, digamos, extender el cable de entrada de la entrada 0. ¿Sí? Y de esa forma me ahorro un multiplexor. Podría perfectamente haber implementado esta función utilizando un multiplexor, pero por términos de simplicidad y ahorrar un poco de tiempo, también me sirve no implementar el multiplexor, sino directamente hacer, digamos, una extensión de lo que sería la entrada 0. Así que vamos a implementar la función sigma 1, 2, 3 en el multiplexor 8 a 1 este que tenemos acá arriba, y vamos a implementar la función sigma 1, 2, 5, 6 en un multiplexor que voy a crear acá abajo, ¿sí? Y en particular para la salida 0 lo que vamos a hacer es directamente extender el cable de la entrada 0. Así que vamos a tener la entrada 2 acá, la entrada 1 acá y la entrada 0 acá. Para la entrada 0 directamente lo que voy a hacer es extender este cable. ¿Sí? Y directamente entonces mi salida 0 va a ser una extensión del cable de la entrada 0. Bueno, entonces ahora vamos a customizar lo que serían las salidas 1 y 2, los bits de salida 2 y 1, para los cuales en principio las entradas que reciben los multiplexores van a ser iguales a las que tengo en la entrada, así que vamos a conectar la entrada 2 al primer multiplexor, la entrada 1 al primer multiplexor y la entrada 0 al primer multiplexor, y lo mismo con el multiplexor de acá abajo. Bueno, una vez conectadas entonces las entradas de control de ambos multiplexores, vamos a conectar el resto de entradas utilizando corriente positiva y negativa según corresponda. Por ejemplo, para el caso de este multiplexor de arriba, a tierra lo que vamos a conectar son las entradas 4, 5, 6, 7 y 0, y las entradas 1, 2 y 3 las vamos a conectar con corriente positiva, y así con el multiplexor de abajo también. Bueno, y con eso entonces quedaría implementado el circuito combinatorio de la función f de x es igual a menos x. Y por dar un ejemplo nomás, si recuerdan, por ejemplo, f de 3 es igual a menos 3, o sea, f de, en este caso sería 11 es igual a 101. Y lo que va a pasar en este caso es que nuestra entrada 2 va a ser 0, nuestra entrada 1 va a ser 1, nuestra entrada 0 va a ser 0 y por tanto nuestra salida 2 tiene que ser 1, nuestra salida 1 tiene que ser 0 y nuestra salida 0 tiene que ser 1. En principio, con el bit 0 nos pasaba que siempre es igual a la entrada 0, así que en eso no hay problema. Y, por ejemplo, si vemos la salida 2, nos va a pasar que lo que vamos a tener en nuestro bit 2 va a ser la salida del multiplexor de acá arriba, que cuando recibe 0,11, o sea, recibe 3, va a tomar el valor que tenga la entrada 3. En este caso, la entrada 3 la estamos alimentando con corriente positiva, así que lo que va a estar devolviendo a la salida 2 es en efecto un 1. Para la salida 1 es igual, pero con este multiplexor de acá abajo. Y lo que va a pasar es que vamos a recibir un 11, o sea, un 3, y vamos a tomar entonces lo que esté en la entrada 3, que en este caso, al estar alimentada por tierra, lo que vamos a estar devolviendo en la salida 1 es en efecto un 0 como nos piden. Y bueno, y con eso queda implementada entonces la función f de x es igual a menos x utilizando multiplexores.